En este capítulo, el doctor Gustavo Vega describe el sentido de la vista, se adentra en la anatomía del ojo y habla de los ciegos visionarios, del arte de la guerra y del deporte, y también sobre la mirada. Cuenta sobre las diferencias entre el ver y el mirar. Desarrolla una visión filosófica sobre la política y lo visionario, y descubre la relación entre los ojos y las artes. Comenta sobre los ojos, la quinta esencia de la personalidad humana, la estética según las diferentes culturas, los cambios a la propia biología del ser humano, las enfermedades y la percepción de los colores, la seducción de mirar a escondidas, las artes visuales y su efecto en las culturas. Anatomía del ojo, episodio 1. Al tratar la anatomía del ojo, se puede concluir que en la práctica, por sus características, vemos con el cerebro. El nervio óptico desemboca en el cerebro y le permite interpretar el entorno. Existen varias enfermedades que pueden afectar la vista, que se describen en este episodio de forma didáctica. Igualmente, se menciona a varios personajes de la historia y de la literatura universal que carecieron del sentido de la vista, los ciegos visionarios. Escuchemos. En efecto, el ojo es la prolongación del cerebro. El nervio óptico, uno de los pares craneales, desemboca en la cisura calcarina del lóbulo occipital. No vemos, por tanto, con el ojo mismo, vemos con el cerebro finalmente. El ojo, en partes muy esquemáticas, podemos decir que tiene distintas capas. La esclerótica, la parte blanca, que por cierto se prolonga al centro con un lente muy poderoso que se llama la córnea, y toda la envoltura es la conjuntiva que protege de alguna manera a todo el globo ocular. Si se inflama la conjuntiva y eventualmente se convierte en un pequeño tumor llamado pterygium, pues implica una intervención por parte del especialista. La coroides es una capa interior más bien vascularizada, llena de vasos y arterias, y que comunica en la vecindad con un lente muy parecido a una pequeña lenteja biconvexa, el cristalino. Cuando éste enferma, se vuelve opaco, es necesario buscar al especialista para una operación de catarata para que lo reemplace con lentes artificiales. Por cierto, es un lente muy poderoso. Esa pequeña convexidad de ambos lados la vuelve excesivamente sofisticada para la visión. Y complementan los lentes el humor vítreo y el humor acuoso. La parte más interna del ojo es la retina, lo más sofisticado. Y dentro de la retina, la mácula, que permite la visión de los colores. Las enfermedades pueden ser múltiples. La miopía ocurre cuando el ojo se alarga, y la proyección de las imágenes ocurren antes de la retina, por lo cual implica corregirlo con lentes apropiados. El astigmatismo, una de las formas más clásicas, debe el nombre a una anfractuosidad, a una irregularidad de la córnea que le permite tener proyecciones múltiples en la retina. La presbicia es cuando el cristalino no puede acomodarse a la visión de lejos y de cerca. Y claro, las temidas enfermedades del glaucoma, cuando la presión del globo ocular es excesiva y arriesga con la ceguera. Las enfermedades de la mácula son muy serias y precisamente cuando no pueden ser corregidas, lamentablemente porque es parte del tejido cerebral. La retina es como un cerebro proyectado hacia adelante, es irremediablemente una enfermedad no corregible. Hay ciegos visionarios que han perdido la vista y sin embargo han sido famosos. Homero y por supuesto sus dos obras claves, la Ilíada y la Odisea. Homero es uno de los ciegos clásicos de la historia. Edipo, un personaje de la leyenda, del mito. Los dramaturgos griegos escribieron sobre Edipo. Edipo decidió cegarse a sí mismo porque descubrió que se casó con su madre sin saberlo, Yocasta, y asesinó sin saberlo a su padre. Entre los clásicos de la música están Joaquín Rodrigo, José Feliciano, Andrea Bocelli, Jorge Luis Borges, entre los escritores más afamados,
los últimos años de la vida, no pudo mirar, no pudo ver. Cuando Borges visitaba México y hablando con Juan Rulfo, le decía que penosamente no puede ver a México, pero lo puede sentir, lo puede escuchar, lo puede olfatear a través de sus perfumes, su gastronomía. Pulitzer, el húngaro norteamericano que fue un magnate de los periódicos, los máximos premios de la comunicación y el periodismo llevan su nombre, terminó ciego. Uno de los más importantes líderes de la Revolución Mexicana, Flores Magón, murió ciego. Por cierto, que ese es un ejemplo de los grandes que han tenido visión hacia el futuro, hacia las ciencias y las artes, sin poder ver, ciegos, visionarios. Figuras alargadas, fallas de la vista o alegoría de la espiritualidad. Episodio 2. Las artes como expresiones subliminales de la espiritualidad. Un análisis de la obra de El Greco, que divide las opiniones de distintos críticos, los que dicen que las figuras alargadas son por una falla de la vista y los que sostienen que son alegorías de la espiritualidad. También se dice que el sentido de la vista es el que primero se pierde al momento de la muerte. Esta y otras reflexiones surgen en este episodio en torno al sentido de la vista. Disfrutémoslas. Continuando con apuntes que son importantes respecto de la vista, es bueno, útil y artístico para quienes estiman las artes como expresiones sublimes de la espiritualidad. Hablando de la vista, pasar revista de lo que ocurre con el Greco. Figuras alargadas, generalmente 1/8 de todo el cuerpo representan las cabezas pintadas. Según algunos autores, se debió a una falla de la vista del Greco, el famoso pintor griego avecindado en Toledo, en España. Podría ser también una alegoría de la espiritualidad. Sus figuras eran una suerte de espigas góticas representando a la religión que se encumbraba hacia los cielos. En el caso de Goethe, el mayor poeta alemán, en su muerte pronunció una frase muy ligada al tema de la vista que ahora nos concita. Luz, más luz, repetía como sus últimas frases al morir. Licht, mehr Licht. Los médicos decían, está perdiendo la vida porque el sentido más sensible al morirse, en la muerte natural me refiero, es la vista. El más duro de roer y el último que se pierde es el oído. Hay enfermedades que sugieren una transformación de la percepción de los colores. El daltonismo generalmente confunde a quien lo padece entre el verde con el rojo. El famoso científico de la evolución que estuvo en las Islas Galápagos, autor del origen del hombre y el origen de las especies, uno de los grandes científicos de la historia de la humanidad, Darwin, padecía de daltonismo. El voyeurismo es otra entidad que nos puede llevar mucho tiempo, pero haré un resumen. El que atisba a escondidas con ánimos de interés y de sensibilidad en el campo de la sexualidad tiene voyeurismo. El sastre en la Edad Media que atisbaba a escondidas a la reina cabalgando desnuda. Cuando el rey prohibió que cuando la reina cabalgaba desnuda nadie debería asomarse en el pueblo, el sastre violentó el decreto del rey y atisbaba a la reina desnuda cabalgando en unas calles desérticas del pequeño villorrio en donde vivía. Los arqueros del rey le castigaron al sastre flechándole precisamente en los ojos. Voyeur es evidentemente una expresión clásica que se refiere a ver, a mirar, a atisbar con intereses sexuales a escondidas. Alfred Hitchcock, el maestro del cine del suspenso, el mayor generador de la vinculación entre la psicología, la psiquiatría y la cinematografía, el británico avecindado en Hollywood, Alfred Hitchcock,
produjo y dirigió la famosa obra cinematográfica La ventana indiscreta. Alguien que a distancia parece mirar un crimen y la trama se convierte en un thriller con gran apego en los campos de la psiquiatría, la psicopatología y también, por cierto, el psicoanálisis. La seducción de mirar a escondidas. Por cierto que los pintores, los arquitectos, los diseñadores, los escultores son los verdaderos sacerdotes de la mirada. El principal instrumento de la producción artística es el ojo, es la mirada. Las artes visuales en general son las que permiten a los artistas llevar al éxtasis cuando pintan sus lienzos, óleos, acuarelas, esculturas, obras arquitectónicas maravillosas que han servido para recrear a la humanidad a lo largo de las épocas y las ciencias. Y las artes se convierten de esa manera en epicentro para el cultivo de su sentido privilegiado, el sentido específico de la vista. La vista y el arte de la guerra, episodio 3. Como se describe en la literatura china, el sentido de la vista está ligado muy cercanamente a las artes de la guerra desde tiempos antiguos, con armas y herramientas cuyo uso depende de la vista. La vista es parte de la evolución. El doctor Gustavo Vega nos convoca a reflexionar entre lo que es la vista y la mirada en el caso del hombre. Escuchemos. Hay que referirse obligatoriamente a ciertas artes de la guerra o del deporte que tienen que ver sustancialmente con la mirada. Una de aquellas disciplinas es el tiro al blanco. En el arte de la guerra, un clásico de la literatura china, existe todo un conjunto de capítulos que cómo debe enseñarse a manejar el arco y la flecha. Ya en tiempos más actuales, Guillermo Tell, acertando con la flecha en la manzana sobre la cabeza de su hijo, hizo historia como parte de la tradición suiza. La vista es parte de la hominización. El salto del mono al hombre se debe a varias condiciones que en la evolución se hicieron posibles. El cambio de la columna vertebral para que con sus curvaturas el simio se irguiera en dos extremidades para liberar las manos, un desarrollo inusitado del cerebro, por cierto, el acortamiento de los brazos, la oposición del pulgar que le permitió asir instrumentos y acercarse al trabajo como una esencia del ser humano, y por cierto, la visión estereognóstica. Hay animales que ven muchísimo más y mejor y a más distancia que el ser humano. Es proverbial la vista de águila. Las presas son atisbadas a kilómetros de distancia. Sin embargo, el ser humano, con no tener la precisión del águila, puede ver en sentido estereognóstico, de tal suerte que le hace privilegiado entre las distintas especies animales. Hay diferencia entre el ver y mirar. El ver es un mirar inatento, un mirar irracional, casi instintivo. El mirar, en cambio, es un ver atento, un ver científico, un ver con los detalles que implican lecturas nuevas y diferenciadas. Simon y Garfunkel, un dueto norteamericano muy lúcido y muy inspirado, creó una partitura muy bella, Los sonidos del silencio. Ellos en la letra confiesan que to see y to watch en inglés son diferentes, de la misma manera como to hear and to understand puede ser la diferencia entre simplemente oír y un escuchar atento. Claro está, la vista tiene varias salidas en los campos de la vida, yo diría alucinógena, de la vida extrasensorial. Alucinógenos como la dietilamina del ácido lisérgico, la LSD, permite atravesar la especificidad de los sentidos. Se pueden ver olores, se pueden mirar sonidos. Se produce una inversión de la especificidad de cada uno de los sentidos.
Eso pasa además con otras drogas psicotrópicas que permiten cambiar la dimensión de lo que persigue el ser humano cuando mira, cuando ve, cuando atisba, cuando produce una decantación y sofisticación del sentido de la vista. Finalmente, una visión tiene una traducción filosófica, tiene una traducción en la semántica de la política y también de la predicción. Mirar el futuro. Ser un visionario es anticiparse al porvenir. Hay políticos con visión, son los estadistas, los que permiten poner a un país de acuerdo a la predicción que en los próximos años ellos, mediante sus deducciones, inducciones y tantas veces también con inspiración, sensibilidad y olfato político, ponen a rodar una práctica que le vuelve exitosa. La predicción de Nostradamus frente al futuro es una suerte de máquina del tiempo que permite adelantarse y que permite estar colocado, estando en el presente, con un pie en el futuro. Relación Ojos y Artes. Episodio 4. El autor nos convoca a relacionar las artes con los ojos. En la pintura se ven distintos tipos de ojos. En la música tenemos muchos ejemplos. En letras de canciones evocando los ojos o la mirada, que se repiten en canciones de distintas culturas. El aspecto de los ojos en distintas situaciones ayudan a determinar ciertos estados de animosidad o de salud en las personas. Escuchemos. La relación entre particularmente los ojos y las artes es un camino a explorar desde muchas fuentes. Se puede estudiar en la pintura, por ejemplo, cómo distintos tipos de ojos han sido pintados. Igualmente hay expresiones extraordinarias en el campo de las ciencias respecto de los ojos. Un cirujano, que es uno de los científicos que mejor maneja la vista al momento de ejercer terapias sofisticadas, sabe cómo utilizar con precisión el bisturí y distintos instrumentos para mirar con acierto qué hacer en favor de la terapéutica. Y podemos establecer otros nexos, la relación entre los ojos y la música, particularmente en lo que se refiere a la letra de distintas canciones en relación a los ojos. Un clásico de la música del folk ruso tradicional, Ojos Negros, Ochi Chornia, una partitura especialmente lúcida para poder referirse justamente a cómo el embrujo de los ojos, cuando estos son matizados por el color negro, tiene una seducción especialísima. Ochi Chornia. En el caso de Chile, más cerca de nosotros, un clásico del pentagrama chileno, Yo vendo unos ojos negros, ¿quién me los quiere comprar? Los vendo por traicioneros porque me han tratado mal. Ojos tristes. Hay mucha literatura y música sobre los ojos tristes. Ojos que, por cierto, son caídos, depresivos. Ojos glaucos que en el pentagrama nacional han hecho también historia y deben ser citados. Los ojos presentan embrujos especiales, tanto que se convierten en los principales arcanos de la anatomía humana. Ojos verdes. Muchas canciones han sido seducidas para escribir, para componer sobre los ojos verdes, y los ojos azules no son la excepción, ojos claros como el mar Caribe. Cuando hablamos de ojos negros, cafés oscuros, hay una relación directa con la música y la literatura andaluza y gitana, los ojos árabes, que tienen un embrujo especialísimo en el campo de la música. Si podríamos aplicar este concepto de la relación entre ojos y arcanos, bien vale la pena referirse a la lengua quichua, una lengua que es parte de nuestros ancestros y que tiene tantos embrujos respecto del manejo de las distintas partes del cuerpo y de los sentidos. En la lengua quichua, ñahui quiere decir tanto rostro como ojos.
No es distinto porque de alguna manera un símbolo especialísimo de la cara son los ojos. Quizás la quintesencia de la cara son los ojos. Pero por supuesto, ñahui también no solamente son ojos, sino significa el rostro. Rumi ñahui es el rostro de piedra de un general de Atahualpa tan clásico como que en torno a él se tejió la leyenda de que escondió el tesoro de Atahualpa para no dárselos a los españoles, cuando los historiadores más bien saben que lo que escondió fue el cadáver de Atahualpa para que no sea mancillado. En el caso de la concepción del ojo como ñahui, sin duda hay toda una literatura muy diestra y realmente hermosa cuando en poemas escritos en quichua se refieren a los ojos, a los ñauis, como una quintesencia de la personalidad humana. Sin duda que se puede diagnosticar muchas enfermedades y estados de ánimo de acuerdo a cómo los ojos se presentan. Ojos húmedos, ojos secos, ojos glaucos y soñadores, ojos embrujantes, ojos grandes, y también los rasgados propios de las razas asiáticas que tienen embrujos propios para esas culturas. La vista y la estética del ser humano. Episodio 5. Las percepciones de las distintas culturas en cuanto a la estética del ser humano y cómo la vista juega un papel importante en este campo. El hombre de Vitruvio de Leonardo da Vinci y otras expresiones sobre la estética. Con relación al sentido de la vista, hay otra lectura que interesaría mucho compartir con ustedes. Me refiero a la distinta forma que cada cultura mira, ve, observa el ideal mundo de la estética. Y por cierto que tiene que ver esto con el factor vista y cómo la vista y los ojos perciben el ideal de la estética del cuerpo humano. Por ejemplo, Leonardo da Vinci hizo célebre y comunicó a la comunidad científica en base de la aportación de lo que él denominó el hombre de Vitruvio, un ser humano con las dimensiones ideales, la anatomía perfecta, la geometría perfecta y cómo se repartían las distintas proporciones del cuerpo humano respecto del ideal de la belleza. El hombre de Vitruvio, que particularmente Leonardo da Vinci, desde Florencia, desde Milán después y posteriormente desde el Valle del Loire en Francia, bajo el amparo del rey Francisco, el emperador de Francia, produjo una visión muy sui generis respecto de la estética del ser humano. Sin embargo, esas lecturas varían. Cuando la vista, los ojos miran con perspectivas relativas a cada tiempo y cada época. Rubens, en su clásica obra Las Tres Gracias, observa la estética femenina y el ideal del erotismo con algún refuerzo de lo que sería la anatomía humana femenina a manera de sobrepeso, de lo que podría decirse inclusive una cuasi obesidad desde una lectura contemporánea. El ideal estético para Rubens y otros autores de esa época consistía en una mujer robusta, una mujer que pueda tener expresión corporal de abundancia. Por cierto que las épocas cambian y a finales del siglo XX y comienzos del XXI, en la lógica occidental, los ojos, la mirada, la vista, se dirige a mirar una estética femenina de extrema delgadez. Una delgadez que inclusive raya en factores que podrían tener una lectura de desnutrición. Las modelos de pasarela tienen para esa época de fines del siglo XX y comienzos del siglo XXI la obligación de ser esbeltas y, por cierto, excesivamente delgadas. Tanto esto actuó e influenció en las jóvenes que empezó a haber una suerte de tendencia y casi epidemia de que las jóvenes practicaban ejercicios extremos y dietas exageradas para bajar de peso, al extremo de que se daba con frecuencia diagnósticos de lo que se llama ahora en psiquiatría la anorexia nervosa,
anorexia en base a factores psicológicos. Los que gerencian las pasarelas en el mundo, los científicos que han visto este exceso, inclusive ahora han obligado a las jóvenes que hacen desfiles de pasarela a que tengan una mínima masa corporal para poder ser parte del mundo de la moda femenina. Por otro lado, la estética es muy variable de acuerdo a cada cultura. Se puso muy de moda en la década de los 50 la cintura en avispa, casi que afectaba la salud de las mujeres, corsets exagerados para que la cintura tenga eventualmente una dimensión exageradamente delgada. Ciertas culturas africanas, por ejemplo, alargan el cuello a través de collares sucesivamente encrechendo para que el cuello se alargue de tal forma que mientras más alto es, lo que podría ser abominable en otras culturas, sea un factor de estética para lo mismo. Los pies pequeños para la alcurnia china significaba no solamente estética, sino erotismo, lo que eventualmente podría ser afectante a la salud corporal en forma integral. Por eso es que también el taco alto en las mujeres puede ser muy antifuncional y antifisiológico, porque deforma el pie, produce reacciones adversas para la salud. Sin embargo, el erotismo, la estética, comanda cambios desde la cultura a la propia biología. La vista y la imaginería del cuello alto. Episodio 6. En el Cusco, Perú, se desarrolló la ingeniería de cuello alto por la familia Mendívil, esculturas de arte y artesanía que son una expresión propia del lugar en imágenes religiosas. Escucharemos sobre algunas variantes de estas formas en distintas culturas. Al hablar del cuello alto, en la ciudad del Cusco, una familia de artesanos que tiene ya varias generaciones de aportación cultural y artística, la familia Mendívil, desarrolló lo que se llama la imaginería del cuello alto, figuras generalmente religiosas cuya particular identidad de esas piezas de esculturas y obras de arte y artesanía tiene que ver con el cuello exageradamente alto de las figuras que elaboran. La imaginería del cuello alto. La lectura mística tiene que ver con el símbolo, parecido a lo que en el tiempo del Greco las figuras alargadas significaban un símil con las catedrales góticas que querían rascar el cielo como símbolo de espiritualidad. También en el caso del Cusco, en el Perú, la familia Mendívil aportó su identidad particularmente artística creando figurillas generalmente religiosas de cuello alto. Las variantes son múltiples. Hay culturas africanas que deforman el labio inferior como símbolo de estética y erotismo, lo que podría ser ciertamente abominable en otras culturas. En aquellas simboliza un factor de prestigio, de poder, de estética inclusive. Las variantes pueden ser muy individuales, pero también muy consistentes en cada una de las culturas. En el caso, por ejemplo, de la cultura esquimal, los inuit, como se llaman a sí mismos, la predicción de una suerte de respeto y vanidad, lo que podría ser prestigio ciudadano, pasa por figuras que son ciertamente rechonchas, grandes, gruesas, obesas. En parte también porque la naturaleza del ser humano en los polos, en Groenlandia, en Alaska, en los territorios del noroeste del Canadá, en donde el frío arrecia, sin duda la acumulación de grasa subcutánea previene la posibilidad de que el frío afecte a la salud humana. Por tanto, la estética tiene que ver con una figura redoblada en cuanto a la anatomía. En los altos Andes, la caja torácica se agranda para captar el poco oxígeno que hay en las alturas. Y por eso generalmente tiene aquella raza de culturas próximas a los páramos andinos, una expresión característica de piernas pequeñas y gruesas y sobre todo un tronco desmesuradamente grande que le permite captar en respiraciones profundas
la escasa disponibilidad de oxígeno, produciendo a su vez aumento de los glóbulos rojos, lo que hace que el rostro humano sea rojizo por la vascularización, pero porque necesita muchos soldados la sangre, muchos soldados que son los glóbulos rojos para transportar el poco oxígeno a los distintos tejidos. Esa anatomía muy clásica del habitante andino de los altos páramos, de musculatura fuerte y sobre todo de grasa subcutánea abundante y gran expansión del tórax, determinaba toda una forma de ser estética que la vista, la mirada, la forma de que los ojos ven, aprecian al ser humano en su dimensión anatómica. Los lenguajes del cuerpo. Los lenguajes del cuerpo. Los lenguajes del cuerpo. Los lenguajes del cuerpo. Los lenguajes del cuerpo.